Hay conversaciones que lo cambian todo, ¿cierto? Y en el mundo de la salud, pocas son tan cruciales como el momento de comunicar un diagnóstico. Hoy vamos a analizar cómo una sola conversación puede pasar de ser algo que genera muchísima ansiedad a ser el verdadero primer paso para una recuperación exitosa. Vamos a ver cómo se logra. Vamos a recorrer este camino en 5 etapas. Primero, vamos a entender bien cuál es el problema de fondo, para luego, paso a paso, ir construyendo la consulta ideal, una que se base sobre todo en la colaboración y la confianza. Bueno, empecemos por el principio, que es donde todo se define. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando esa primera conversación, ese primer contacto, falla? Esta metáfora es increíblemente potente. Es que un diagnóstico que no se entiende no es solo una falta de información, es literal como darle una misión imposible a un soldado. Lo que genera es parálisis, miedo, justo en el momento en que más se necesita que el paciente participe y se active para su propia recuperación. Entonces, si el gran problema es la incomprensión, la solución tiene que estar en la herramienta más poderosa que tenemos, el lenguaje. La idea es muy clara. Se trata de construir puentes, no de levantar muros. Y aquí es donde las metáforas se vuelven clave. Algo que puede parecer tan simple como describir la biomecánica diciendo «piensa en bisagras y poleas», en lugar de usar términos técnicos, puede cambiarlo absolutamente todo. Lo que era abstracto se vuelve tangible, y lo que intimidaba, de pronto, se entiende. Ojo con esto, porque la elección de cada palabra tiene un impacto gigantesco. Pensemos en la palabra degeneración. Suena a algo que se rompe, que no tiene remedio, ¿no? Es casi una sentencia. Pero si en vez de eso usamos cambios normales, la cosa cambia. Ubica la condición como parte de la vida, como algo que se puede manejar. El efecto psicológico es brutal. Muy bien, ya que elegimos las palabras correctas, el siguiente paso es fundamental. Nunca, pero nunca dejar a la persona a solas con el problema. Hay que conectar ese diagnóstico inmediatamente con una solución, con un plan. Aquí el punto clave es que el diagnóstico y el plan de acción son dos caras de la misma moneda, no se pueden separar. Al presentarlos juntos, la ansiedad se empieza a transformar en una sensación de control. El mensaje deja de ser «esto es lo que tienes», para convertirse en «esto es lo que enfrentamos y así es como lo vamos a superar». Con las palabras adecuadas y un plan claro sobre la mesa, la dinámica de la consulta se transforma por completo. El objetivo ahora es que el paciente deje de ser una persona que solo recibe información para convertirse en un verdadero aliado en su proceso. Fíjense en el poder de esta simple pregunta. ¿Sientes la diferencia? Esto lo cambia todo. Al involucrar a la persona de forma activa en su propia evaluación, se convierte en codescubridor de su condición. Ya no es alguien a quien se le dice lo que le pasa, lo está sintiendo y entendiendo por sí misma. Así es como se construye un aliado. Y es que este enfoque, donde se colabora y se educa, es en sí mismo la primera fase del tratamiento. Cuando un paciente entiende el porqué de su dolor, este pierde muchísimo de ese poder amenazante que tiene. El conocimiento es, sin duda, la mejor herramienta para desactivar el miedo, que es lo que muchas veces amplifica el sufrimiento. Claro, parte de esta alianza significa escuchar. A lo mejor la persona llega esperando una solución rápida, como un masaje. Es vital reconocer esa expectativa, validarla y a partir de ahí explicar por qué una estrategia a largo plazo, como un plan de ejercicios, va a ser mucho más efectiva para lo que busca. Es un diálogo, no una imposición. Y por supuesto, no hay alianza que se construya sin honestidad. Ser totalmente transparentes con los tiempos de recuperación es fundamental. Gestionar esas expectativas desde el minuto 1 evita frustraciones y fortalece la confianza. Hay que recordar siempre que la biología no respeta las prisas del calendario. Y con esto llegamos a la fase final. Ya construimos las bases, ya hay buena comunicación y un espíritu de colaboración. Ahora es el momento de sellar ese pacto para todo el camino que viene por delante. Aquí se resume prácticamente todo. La confianza es la base de ese efecto placebo positivo, esa capacidad increíble del cuerpo para sanar impulsado por la convicción. Y esa confianza no aparece de la nada, claro, se construye con estos pilares. Una comunicación clarísima, la participación activa del paciente, honestidad total sobre los tiempos y sobre todo la certeza de que ambos persiguen la misma meta. Por eso, el final de la consulta no es un simple adiós, es un compromiso, es un pacto donde ambas partes, profesional y paciente, acuerdan trabajar en equipo. El éxito ya no es responsabilidad de una sola persona, sino una victoria compartida que se va a construir entre los dos. Y así cerramos. La pregunta final es muy potente, porque nos recuerda que todo esto que vimos no es teoría abstracta. Son herramientas reales, prácticas, que al aplicarlas pueden transformar de raíz la atención médica, convirtiendo cada consulta en una verdadera oportunidad para sanar.